Y bueno, hoy se empezó a pagar el tercer IFE, me parece que es el punto de partida para lo que viene. José Natanson, bienvenido. Efectivamente, Pablo, ¿cómo vamos? ¿Bien? Muy bien. Bueno, una de las pocas ventajas que yo le encuentro a la pandemia es que está acelerando discusiones que se venían dando en el mundo de manera más o menos subterránea y que la pandemia puso en el centro de la discusión pública global. Una de ellas, quizás la más importante en términos de pensar la reconstrucción socioeconómica después de la devastación inevitable que va a dejar el coronavirus, es el ingreso básico universal, la renta básica universal, el salario universal. Cada país lo llama de una manera diferente. Vamos a ver una captura de pantalla de la revista Fortune, una revista americana dedicada a las empresas y a los mercados y al negocio, donde vemos que, por ejemplo, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, dice que es una de las personas que defienden la idea de que se debería aplicarse un salario universal. No para él. Para todos, también para él. Porque la idea, ahora vamos a discutir eso. Ahora vamos a discutir hasta dónde llega. Claro. Vamos a ver otro ejemplo que es el del Financial Times. Circuló mucho. Él algún manguito tiene. Él alguna plata tiene. Dice el Financial Times, la renta básica universal es una respuesta asequible y viable al coronavirus. Mira. El Financial Times, un diario conservador de los mercados, claramente, sí, ¿no? Entonces, sí. Yo digo, cuando desde Mark Zuckerberg, Bill Gates, por decir otro, George Soros y el Financial Times, hasta el movimiento Evita están de acuerdo con algo, hay que ver qué es ese algo con el que están de acuerdo, porque tal vez no estamos hablando de la misma cosa. Tal vez no estemos hablando de la misma cosa. Entonces, hay una posición maximalista de salario universal o de renta universal o de ingreso universal que tiene 5 características, las vamos a repasar muy rapidito. El gran defensor de esto en Argentina desde hace muchos años es un economista muy interesante que se llama Rubén Lobuolo. Trabajó en su momento con Carrió cuando Carrió era de izquierda, después se peleó con Carrió cuando Carrió dejó de ser de izquierda y viene discutiendo desde la academia y desde las investigaciones esta idea. Dice Lobuolo y dicen los que defienden la propuesta maximalista de renta básica universal que tiene que ser individual, por supuesto, se la dan persona por persona, periódica, todos los meses, permanente, es para siempre, sí. Universal a todos, a Pablo Dugan, a Lobuolo, al chico pobre y también a Mark Zuckerberg. ¿Por qué? Porque después se degrava de ganancias. Hay un momento en el cual, a partir de cierto nivel de ingreso el efecto es neutro, ¿no? Se desgrava de ganancias. Entonces, o sea, un momento que te la dan y vos después la tenés que pagar, no la tenés que pagar vía impuestos. Es universal, se la dan a todos y es incondicional. No está atada ni a presentar las comprobantes de vacunación como la UH, no hay que hacer nada. Seguro de desempleo, nada. Hay que decir que estás vivo nomás. Por el solo hecho de ser, por ejemplo, argentino. Claro. Por el solo hecho de ser argentino. Es un derecho universal equivalente al de la educación o la salud. Esta es la idea conceptual básica. Y hay un trasfondo de esto, un efecto de esto, que es que contribuiría a reequilibrar la relación capital-trabajo. Todo el mundo gana 20.000 pesos por mes, la forma en la que cualquiera se planta frente al empleador cambia. Sí. Reequilibra la relación capital-trabajo que los que leímos alguna vez a Marx pensamos que sigue siendo una de las formas más interesantes de explicar cómo funcionan las relaciones sociales en una sociedad capitalista. Digamos. Entonces, hay muchas objeciones para esta idea maximalista de ingreso universal, te las repaso rápido. La primera es económica, es carísima. Es muy cara, muy cara. Darle 20.000, 10.000, 15.000 pesos a 40 millones de argentinos, hace la cuenta. Sí, sí. No hay todavía un cálculo exacto para Argentina porque hay que absorber otros planes sociales, etcétera. En España, por ejemplo, estuve averiguando, equivaldría al 15% del PBI. Una barbaridad de plata, mucha plata. Segunda, política. Para poder pagar esto, vos tenés que cobrar más impuestos. Cuando el kirchnerismo quiso aumentar, por ejemplo, las retenciones o mantener el impuesto a las ganancias, tuvo algún problema político. Sí, claro. Entonces genera conflicto político, genera disputa política. Sí, hoy justo que está venciendo la declaración jurada de ganancias. Por ejemplo, ¿ves? Ahí va. ¿Y de dónde vas a sacar la plata para pagar esto? Digamos? Estamos todos con la soga al cuello. Efectivamente. No la estamos pasando. Nadie quiere pagar ganancias, los productores no quieren pagar más. Bueno, en fin. Otra objeción que me parece muy interesante, que es casi uno diría filosófica, que es que este modelo de renta universal establece una relación radial entre el Estado y las personas. Es el Estado el que le da el salario universal o la renta universal a Pablo Dugan, al compañero camarógrafo, a Rodo, al que sea, digamos, ¿no? Y no hay una construcción de un sujeto colectivo que lo reclame. Algunos dicen desobliga a las personas a articularse entre sí, porque es el Estado el que te transfiere a tu cuenta de banco. Otros dicen rompe el clientelismo. Son dos maneras de ver una situación. Pero a mí me gusta una objeción más concreta, más simple y más básica. Hasta donde yo pude averiguar, no se aplicó nunca hasta ahora en ningún país del mundo.
Entonces digo, si nadie lo hizo, está bien, no digo que no se pueda empezar a hacer en Argentina, pero se puede hacer con algunas de estas no cumplidas. ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Yo creo que para no discutir una solución nórdica a los problemas argentinos, se puede empezar por reconocer que Argentina ya tiene un proto ingreso universal, que es lo que vos mencionaste recién, el ingreso familiar de emergencia. Sí. Argentina tiene jubilaciones universales, AUH para chicos pobres y el ingreso familiar de emergencia. Vamos a ver una placa que muestra cómo está beneficiando sobre todo a las personas que están ubicadas en los deciles más básicos, más pobres, más bajos de ingreso. Por lo tanto, tiene un efecto redistributivo interesante. ¿Ves? Ahí tenés el 68% del ingreso universal va a los deciles del 5 al 1, que son los más pobres. Entonces, y entre otras cosas, una de las explicaciones por qué frente a que todos pensábamos que en el primero o segundo mes de cuarentena explotaba el conurbano, bueno, sí. El conurbano no explotó. No explotó, entre otras cosas por esto. Claro. Por esto, por las jubilaciones universales, por la AUH y por algo que yo quiero, porque uno dice, bueno, ¿cómo empezamos a pensar la renta universal o el ingreso universal, que es algo que se está discutiendo en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, en España? ¿Cómo lo pensamos en Argentina? Yo digo, lo podemos pensar a partir de tres cosas. Uno, a partir de esto. Este padrón ya está creado, o sea, tenemos una lista. Podemos empezar a trabajar por acá. Hay una cuestión, el gobierno pensaba cuando lo lanzó, yo hablé con gente del gobierno, que esto iba a llegar a 3.600.000 personas. Se anotaron 12 millones, lo cual te dice dos cosas. Por un lado, que el Estado argentino no tiene la más pálida idea qué pasa en el universo de la informalidad y la pobreza. No lo sabe, no tiene información. Empieza ahora a saber. Porque lo está empezando a saber. Después de tantos años, de tanto trabajo, si vos pensabas que se iban a anotar 3,5 millones y se anotaron 12, hay algo ahí, pues no se anotaron 4, 5, 6, 12, hay algo que no, hay algo de la desinformación. Hay un problema. Hay un problema de gestión y de entender lo que pasa. Bueno, pero el Estado argentino, la Argentina tiene dos activos muy importantes para construir un ingreso universal. Uno es la ANSES. La ANSES es un organismo creado en los 90, con un fin espurio, que era ingreso de capital privado, pero que terminó ayudando a universalizar las jubilaciones y que puede ser la herramienta para esto. Y el segundo son los movimientos sociales. Los movimientos sociales, esa red capilar distribuida a lo largo y ancho de todos los conurbanos de la Argentina, puede ayudar también a hacer una solución argentina a los problemas argentinos. Gracias, Pepe. Muy Gracias, amable, Pablo. Muy amable, señor.